Y continuamos, hermanos, en esta serie diagnosticando la madurez. Estamos viendo, hermanos, acerca de lo que significa este asunto o esta palabra, mejor dicho, la inmadurez. Cómo podemos reconocerla en nuestras vidas. Y Pablo sigue hablando acerca de lo que hemos tocado el domingo pasado. La inmadurez se manifiesta por medio de la división. Ahora, hermanos, un inmaduro es sencillamente alguien que no está dependiendo del Evangelio. No está recibiendo el poder de Dios a través del Evangelio. Usted quizás se acuerda de lo que dice la palabra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es un poder dinámico. No es un poder estático, hermanos. No es algo que ha surgido en un momento y luego ya no sirve más para nada para nosotros. El Evangelio es un poder dinámico que constantemente lo necesitamos y constantemente va proveyendo para nosotros. Y cuando dejamos de depender del Evangelio, la inmadurez empieza a aparecer en nuestras vidas. Pero hay otro, hermanos, asunto muy importante, que cuando falta en nosotros, la inmadurez va a estar. Y este condimento, hermanos, es nuestra relación con el Espíritu de Dios. Cuando no hay una relación con el Espíritu Santo, la inmadurez va a hacerse presente. Y como efecto de la inmadurez será la división. Y hermanos, es tan importante la persona del Espíritu Santo para cada uno de nosotros que no hay, hermanos, vida sin Él. La vida de Cristo viene a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va formando al Señor Jesucristo y va transformando nuestras vidas a su imagen en la medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo pueda ayudarnos, fortalecernos, guiarnos, obrar. Y hay un hombre que ha marcado un momento muy importante en el atletismo y en especial en las carreras. Este hombre se llama Usain Bolt. Ha ganado muchas medallas de oro, alrededor de 19 en distintos momentos y competencias. Pero este hombre, Usain Bolt, le debe todo su triunfo a una persona que se llama Glenn Mills. Glenn Mills era el entrenador de Usain Bolt. Era un hombre que lo tomó muy respetado en su país, que es Jamaica. Y allí él tomó a Usain Bolt, le ayudó a crecer en su desarrollo como atleta, en su disciplina, cambiando muchos hábitos que no eran ordenados para un atleta profesional. Y sobre todo, poder ayudarle a desarrollar todo el potencial que tenía para poder ganar. Y esto es, hermanos, lo que tiene como secreto el triunfo de este gran atleta. Pero hay una frase que la leí que me llamó mucho la atención. Y es una frase que le dice Glenn Mills a los atletas que él entrena. La frase dice así: deben perder para aprender a ganar. Eso es lo que le dice Glenn Mills a todos a quienes él entrena. Deben perder para aprender a ganar. Y si nosotros, hermanos, queremos ganar en nuestra vida espiritual, pues tenemos que aprender a perder. Y en este sentido de perder, tenemos que aprender a perder sería esa forma de vivir ajenos a la voluntad de Dios, sujetarnos por enteros a la voluntad de Dios.
Y cuando empieza a suceder eso, hermanos, empezamos a crecer. Y vamos a ver en esta mañana 3 hombres que menciona Pablo aquí en este pasaje, 3 hombres y su relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque eso marca la diferencia en la vida de un creyente. ¿Cómo es su relación con el Espíritu de Dios? Y el primer hombre es aquel en quien está la obra avanzando. ¿Sí? Eso es lo primero, hermanos, aquel en quien la obra está avanzando. Y Pablo llama a este hombre, mire allí en el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo llama a quien está avanzando en su vida espiritual maduro. Luego en el capítulo 3 le va a llamar espiritual. Y hermanos, cuando nuestra relación es fuerte con el Espíritu de Dios, cuando nuestra relación está rendida a los pies de Jesús, ahí nuestra vida está avanzando. Ahí estamos creciendo. Ahí nos estamos desarrollando espiritualmente. Pero cuando, hermanos, nuestra vida se ha apartado del Señor Jesús y no estamos progresando en Él, pues la obra se ha detenido, como vamos a ver un poco más adelante. Pero aquí Pablo habla de este hombre que está avanzando. Y hermanos, este hombre espiritual es poseedor de una sabiduría elevada. Ahí Pablo está hablando de sabiduría. Y saben, hermanos, que los cristianos podemos tener esta sabiduría, este conocimiento. ¿Qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere con sabiduría? ¿Cuál es el sentido que él le da a esta palabra? Y esta palabra está relacionada con el Evangelio. Sabiduría, hermanos, es entender el Evangelio. Sabiduría es comprender las verdades que están relacionadas con el Evangelio. Sabiduría, hermanos, es mirar a la cruz y comprender todo lo que sucedió allí, para nuestro bien y para nuestro beneficio. Sabiduría, hermanos, es vivir a la luz de esas verdades. Y el maduro, o aquel en quien está avanzando, está conociendo cada día más y más de estas cosas. Esta sabiduría, hermanos, no tiene un origen en este mundo. Es una sabiduría que viene de Dios. Pablo lo dice así, ahí en el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Saben, hermanos, que la cruz es algo tan profundo? Que la cruz es algo tan maravilloso, tan excelso, tan extraordinario. Y nosotros muchas veces cometemos el error de decir, pues yo ya sé, ya comprendo. Sí, Jesús murió por mí allí. Y nada más. Y la cruz es mucho más, hermanos. Y el maduro está creciendo en ese conocimiento de su Señor y Salvador, en ese conocimiento de la obra que Él realizó. El maduro posee, mejor dicho, una sabiduría elevada. Ahora noten, Pablo dice que esta sabiduría no es de este mundo ni de los príncipes de esta tierra. Y todavía dice Pablo que si hubiesen tenido esta sabiduría de Dios, no hubiesen crucificado al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, es bueno crecer en la ciencia de esta tierra, es bueno prepararse, es bueno conocer, hermanos, acerca de las materias que dan allí en los distintos centros educativos, pero más importante es llenarse de la sabiduría de Dios. Más importante es tener el conocimiento de Dios y de las verdades del Evangelio. Y Pablo está diciendo, la persona que está avanzando en su vida cristiana es aquella que está nutriéndose cada vez más y más de estas verdades. Y esta sabiduría, hermanos, esta sabiduría
genera algo importante en el corazón. Mira, acompáñeme a Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Mire por favor allí. Santiago capítulo 3 y el versículo 13. Dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después práctica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y ahora, hermanos, dos clases de sabiduría, dice Santiago. Dice él, una sabiduría que es terrenal y es diabólica, que cuando llena nuestros corazones nos lleva a los celos, a la amargura, a la contención o rivalidad, y que nos pone en un lugar lejano a la presencia de Dios. Pero también habla de otra sabiduría, que es la sabiduría celestial, la que desciende de lo alto, que cuando llena nuestras vidas produce un andar distinto, diferente, elevado a las normas y reglas de esta vida. Pacífica, dice. Y cuando falta esta sabiduría, hay división. Pero cuando hay la sabiduría de Dios, hay amistad, armonía, compañerismo. Somos distintos, pero estamos unidos. Hermanos, esta sabiduría que habla Pablo, la que la poseen los que están avanzando en su vida cristiana, es necesaria en nosotros. Vuelva por favor a 1 Corintios. Esta sabiduría es transformadora. Dice allí Pablo, en la última parte del versículo 7, dice, hermanos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, esta sabiduría transforma. Aquel que está avanzando en su vida cristiana y que está conociendo la verdad del Evangelio y profundizando en ella, teniendo una relación muy fuerte con el Espíritu Santo, empieza a experimentar una transformación. La gloria de Dios empieza a brillar en esa vida. La gloria de Dios empieza a manifestarse a través de esa persona, en su hablar, en su comportarse, en su relacionarse con otras personas. Donde quiera que esté, muestra allí una luz, y es la gloria de Dios. La sabiduría que desciende de Dios, que tiene su origen en su corazón, es la que puede transformar nuestras vidas. Y el maduro está experimentando esa transformación. Aquel que está creciendo espiritualmente va cambiando y va siendo moldeado a la imagen de Cristo. Y hermanos, es esta sabiduría la que produce esta transformación. Nuestro objetivo, hermanos, en esta vida, desde el momento que hemos sido salvados, es uno solo, hermanos. Y en ese usted y yo debemos enfocarnos. Ese objetivo, esa meta, es ser como Jesús. Y cuando Él está en nosotros, hermanos, la gloria de Dios va resplandeciendo a través de nosotros. Y saben,
Usted y yo vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad moral, en un mundo de oscuridad pecaminosa, en un mundo, hermanos, en una familia quizás que no conoce a Cristo y está lleno de oscuridad. Y usted puede ser la luz. Usted puede brillar allí para mostrar esa gloria. Esa gloria es la que lleva a los hombres a caer a los pies de Dios y a correr a Cristo. ¿Saben, hermanos? Así lo dice, miren, Colosenses 1:27. Busque allí, por favor, Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Dice así la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando ustedes leen la Escritura, esperanza no es una incertidumbre, no es una duda, no es será o no será. Cuando usted lee la palabra esperanza en la palabra de Dios, es seguridad, certeza. Y es lo que está diciendo aquí. Para nosotros, Cristo, hermanos, es la seguridad de la gloria de Dios. Cuando Él llegó a nuestras vidas, hermanos, Él cambió nuestras tinieblas en luz. Y Él trajo su gloria a brillar en nosotros. Y cuando Él está creciendo, hermanos, su gloria se va haciendo más y más brillante. Y se lo hace, hermano, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro vivir diario, en nuestro relacionarnos con otras personas. Sencillamente, hermanos, si hay una persona con la cual nos es difícil relacionarnos, es porque la gloria de Dios no está brillando en nosotros. Si no estamos pudiendo tener alguna victoria personal, es porque la gloria de Dios es pequeña en nosotros. Cuando Cristo está allí creciendo en nuestro interior, la gloria de Dios está llenando este templo. Por eso, hermanos, tenemos que tener esta sabiduría, tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual. Vuelva por favor a 1 Corintios, vamos a ver lo tercero que dice Pablo allí. En el versículo 10 dice lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquel que está avanzando es iluminado en medio de esta sabiduría profunda. El Evangelio, hermanos, no es una verdad de 4 puntos únicamente. Eres pecador, estás condenado, Cristo murió por ti y si lo recibes vas a tener vida eterna. No, el Evangelio es mucho más, hermanos. Es una verdad profunda, eterna. Una verdad que nace en el corazón y en la mente de Dios. El Evangelio, hermanos, es algo tan excelso que ninguna criatura puede comprenderlo en plenitud. Pero nosotros lo necesitamos, y para que nosotros podamos comprender el Evangelio, Dios nos ha dado su Espíritu. Y dice allí Pablo que el Espíritu es quien ilumina nuestra vida para comprender estas verdades. Así que, hermanos, no estamos huérfanos, no estamos solos en nuestro caminar. Tenemos allí al Paracleto, tenemos al Consolador, tenemos al Ayudador, se llama Espíritu Santo, y Él puede guiarnos en el entendimiento de cada una de estas verdades espirituales. ¿Sí? Ahora, hermanos, el Evangelio es tan profundo que necesitamos la misma ayuda de Dios para comprender el Evangelio. Y el Espíritu es Dios. Y es lo que está diciendo Pablo. Dice que Él escudriña aún lo profundo de Dios.
¿Quién puede comprender a Dios realmente como es Dios? ¿Quién puede comprender su grandeza? ¿Quién puede comprender esa infinidad de Dios? Usted y yo no. Pero el Espíritu que es Dios, sí. Él lo comprende. Y Él está en nosotros para ayudarnos a comprender esas verdades. Él ilumina, hermanos. La palabra de Dios la hace tan clara para nosotros. Y Pablo dice allí, hermanos, algo que nosotros debemos tener en cuenta. El Evangelio es el mayor hecho portentoso de Dios en la historia humana. ¿Usted quiere ver un milagro? ¿Quiere ver una obra formidable y grandiosa de Dios? Tiene que mirar a la cruz. Allí Dios ha hecho lo más grande que podría haber hecho en toda la historia del mundo. Y note, hermanos, lo que le estoy diciendo. Quiere decir que al mirar a la cruz, no vemos solamente a alguien crucificado muriendo de una forma vergonzosa. No quiere decir, hermano, que la justicia romana ha matado a esa persona allí. No, hermanos, es mucho más. Mucho más. Y usted y yo necesitamos profundizar en las verdades del Evangelio para crecer espiritualmente. Y en este camino, si usted empieza a transitarlo, usted tiene una ayuda sobrenatural, el Espíritu de Dios. Él va a iluminar, hermanos, esta comprensión de estas verdades. Así que hemos visto a aquel que está avanzando. Pero vamos a ver aquel en quien la obra ni siquiera comenzó. Versículo 14. Mire. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hemos visto, hermanos, lo primero, aquel que está avanzando, aquel que está creciendo, pero ahora vamos a ver aquel en quien la obra ni siquiera empezó. Y Pablo lo llama hombre natural. ¿Qué quiere decir con esto? Sencillamente es un hombre de esta tierra. Es un hombre que nace naturalmente como hombre, pero que no ha nacido espiritualmente. Es un hombre incrédulo. Es un hombre que no conoce a Dios, que no ha tenido la experiencia de salvación en el Señor Jesucristo. Es un hombre natural. Pertenece a esta vida. Ahora, hay dos cosas que dice Pablo aquí con respecto a esta persona. Lo primero que dice que él rechaza naturalmente. Dice allí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, una persona sin Cristo no tiene la disposición de aceptar el Evangelio. Es por eso que su familiar, mi familiar, aquella persona con la cual usted se relaciona, no quiere recibir al Señor Jesús. Porque en su corazón hay un rechazo. No quiere dar la bienvenida al Evangelio, al Señor Jesucristo, que es el Señor del Evangelio y de la gloria. No tiene una relación con Dios, no quiere tenerla, la rechaza. Ese es el hombre natural. Es lo que está diciendo Pablo. No recibe a las verdades del Evangelio y el Espíritu Santo no puede venir y actuar en él. No tiene el Espíritu de Dios. Y esto es algo para poder entender y tener paciencia. Si usted tiene un familiar que no tiene a Cristo, esa es la razón por la cual lo rechaza. Esa es la razón por la cual cierra su corazón al Evangelio.
Esa es la razón por la cual tiene tantos argumentos para presentar y decir, yo no necesito, yo no quiero esa experiencia, yo soy algo más. Pablo dice que esta persona rechaza, y es un rechazo permanente. ¿Saben, hermanos, que para que una persona pueda entender su necesidad de Cristo se necesita de la obra del Espíritu de Dios? No es nuestras palabras, nuestra retórica la que hace que la persona entienda la necesidad del Señor Jesús. No es, hermanos, nuestro esfuerzo, no es, hermanos, allí nuestra inteligencia tratando de convencer a la persona que necesita al Señor Jesucristo. Es la obra del Espíritu de Dios. Y nosotros necesitamos orar mucho por ese ser querido, por ese amigo, por esa persona, para que el Señor haga esa obra, para que le ayude a entender esa necesidad. Porque si no, constantemente va a estar rechazando, va a estar luchando contra el Evangelio. Ahora, mira lo que sigue diciendo Pablo, dice, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural, el hombre sin Cristo, no solamente rechaza, sino, hermanos, que no puede hacer de ninguna forma lo que Dios quiere. Hay un impedimento natural. ¿Saben cómo mira la persona sin Cristo el Evangelio? Como una locura. No espere, hermano, que le entienda, que le comprenda, que usted, ¿sí?, cada mañana se levante, agarre su Biblia, venga a la casa de Dios. No va a haber ese entendimiento. Para esa persona es una locura que usted y yo estemos aquí. Es perder el tiempo. Un día, hermanos, tocando en la puerta, le digo a ese hombre mayor que salió a recibirme, quisiera compartir con usted el Evangelio. ¿Qué hace usted aquí?, me dice. Perdiendo tiempo. Podría estar haciendo otra cosa y haciéndome perder tiempo a mí. Vaya, golpeó otra puerta. Salga de acá, me dijo. El Evangelio es una locura para la gente sin Cristo. El comportamiento que produce el Evangelio es una locura para la gente sin Cristo. Hermanos, el mundo no valora la cruz del Señor, no valora el sacrificio del Señor. Pueden mirar 100 veces las películas que hablan de la cruz, la pasión de Cristo y otras más, llorar allí, derramar lágrimas por tanto sufrimiento y dolor que pasa el Señor. Pero eso, hermanos, ese quebrantamiento no le mueve ni un pelo, ni un centímetro para correr hacia el Señor Jesucristo. Lo único que ve allí es una injusticia y nada más. Es una locura para la gente sin Cristo, hermanos, el Evangelio. Y hermanos, no hay nada en la vida del incrédulo que le pueda llevar a entender el Evangelio. Ahora, no significa que no sean gente inteligente, que no sean gente preparada, que no sean gente que puedan leer la Biblia y decir, wow, esto dice, y esto dice, y esto dice. Pero hermanos, no hay la capacidad espiritual para poder comprender la verdad espiritual de esas palabras. El hombre natural, hermanos, era usted, era yo. Así nos comportábamos con el Evangelio, así actuábamos contra la persona de Cristo, así vivíamos, hermano. Y así son las personas que no tienen a Cristo. La tercera persona, hermanos, que Pablo habla aquí, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver la tercera persona, el tercer hombre que Pablo menciona aquí en la palabra de Dios. Capítulo 3, allí en 1 de Corintios, él va a mencionar a la tercera persona y su relación con el Espíritu de Dios. Mire allí,
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? El primer hombre es aquel en quien está avanzando la obra. El segundo hombre, ni siquiera la obra comenzó porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero el tercer hombre es quien la obra está detenida. Y ese es un inmaduro. Un inmaduro es aquel en quien la obra se detuvo. No está creciendo espiritualmente, salvo por la gracia de Dios, pero la obra está detenida. No se está construyendo esa vida espiritual, no se está avanzando, no se está profundizando. Y miren, hermanos, Pablo se refiere con 3 palabras a este que está detenido. Lo llama como un niño. Aquel que no está creciendo espiritualmente es como un niño. Pablo mira a un niño. Usted puede recordar, si tiene ya hijos adolescentes, puede recordar cómo eran sus niños cuando eran pequeños. Lo que tenemos niños pequeños podemos entender mucho acerca de lo que es el comportamiento de los hermanos, nuestro comportamiento también. Y aquel que es un inmaduro es como un niño. Yo recuerdo, hermanos, que una vez fui al súper con mi madre y yo quise una cosa y mi mamá me dijo no. ¿Qué hice yo? Me tiré al piso y empecé a gritar. Pero no esos gritos, hermanos, de silenciosos. Gritar, pero gritar. Mi madre, nunca la voy a olvidar, se dio vuelta, me agarró de la patilla y me hizo levantar como 2 metros. Mis pies quedaron flotando. Nunca más volví a hacer un berrinche en el centro. Un niño es así. Y el niño espiritual es lo mismo. Un niño espiritual es caprichoso. Un niño espiritual es berrinchero. Un niño espiritual es conflictivo. Usted ve cómo los niños se pelean constantemente y gritan y hacen mucho ruido. ¿Sí? Los niños son así. Y el creyente que no está avanzando en su vida cristiana es lo mismo, hermano. No le gusta algo en la iglesia, ya hace berrinche. Ya no recibe algo en la iglesia, ya hace berrinche. Es como un niño. Puede mirar a un niño y quizás pueda ver reflejada su vida si usted no está avanzando en su vida espiritual. Lo segundo que dice Pablo, que es aquel en quien la obra está detenida, es un carnal. Un carnal, hermanos, es una persona dominada por su carne. La carne es la naturaleza pecaminosa, es nuestra antigua vida en Cristo Jesús. Esa vida no ha sido erradicada de nosotros, ese poder está todavía en nosotros y quiere dominarnos y lucha constantemente por tenernos a nosotros. Esos pecados quieren revivir y quieren tomar nuestros corazones. Y aquel que se ha detenido en su crecimiento, el pecado ha tomado su vida. Y hermanos queridos, cuando usted y yo dejamos de crecer espiritualmente, no es que no pasa nada, pasa todo, hermano, pasa todo. Porque si usted ha dejado de crecer,
ha dejado de llenarse de Cristo, ha dejado de tener una comunión con el Señor Jesús, el pecado ha empezado a crecer en su vida o en mi vida. Y ha empezado a tomar su corazón. El pecado es un poder engañoso y empieza a tomar cada parte, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y de ver la vida, nuestra forma de hacer distintas cosas, cómo nos relacionamos con personas, cómo nos enojamos con las personas también. Un carnal, hermanos, es alguien que está lleno de su pecado. Es un hermano, pero es potencial actuante de los peores hechos. Va al capítulo 5 de Corinto y usted ve allí un hombre que es parte de la iglesia, pero está cometiendo el peor acto porque le ha quitado la mujer a su padre, es su madrastra y está conviviendo con ella. Y Pablo dice, es un hecho tan aberrante que ni siquiera la gente del mundo lo comete, pero estaba en la iglesia. Y los hermanos, viniendo a tomar la cena del Señor, se emborrachaban. Y así estaban celebrando la cena del Señor. Hermano, aquel que ha dejado de crecer es capaz de hacer las peores cosas inimaginables. Usted y yo somos esos posibles candidatos para caer, hermanos, en estas trampas. Si usted ha dejado de crecer, si yo he dejado de crecer, soy un carnal. Y lo tercero que llama Pablo aquí es como un hombre. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Sencillamente que es un creyente que se comporta como una gente que no tiene a Cristo. Vive como si no tuviese a Cristo, vive como el resto de las personas, habla como el resto de las personas, piensa como el resto de las personas, hace todas las cosas como el resto de las personas. ¿Por qué? Porque está dominado por su carne. Es un hombre de esta tierra, es un hombre de esta vida, es un hombre. Y está aquí en la iglesia y trae ese pensamiento a la iglesia y piensa que el pensamiento del mundo es lo correcto para aplicarse en la iglesia. Piensa que la vida del mundo también es para vivirla en la iglesia y piensa que enojarse con los hermanos es lo mismo que se enojan las personas de allá afuera. Que estar enojado, resentido es el comportamiento adecuado para mantenerlo en nuestros corazones. Y usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a comportarnos mucho más elevadamente. Este que se ha detenido su crecimiento es como un hombre. Llega a su trabajo y las personas no ven una diferencia. Está allí cumpliendo su horario y no ven un hablar diferente. No ven un pensar diferente, no ven un actuar diferente, ven una fotocopia fiel de lo que es el comportamiento sin Cristo. Sencillamente es un estudiante que es un carnal, se comporta como un hombre, no marca una diferencia, la gente no ve algo distinto. Un hombre que se ha detenido, una mujer que se ha detenido en su crecimiento, en su matrimonio, no marca una diferencia. Es lo mismo que lo que hace la gente sin Cristo. Vuelan los mismos platos, vuelan las mismas ollas, se escuchan los mismos gritos, se escuchan las mismas malas palabras, se escuchan los mismos insultos, se ve el mismo comportamiento de irse enojado y disgustado. Todo lo mismo. El que se ha detenido actúa como un hombre de esta tierra. Pero Pablo sigue profundizando más. ¿Por qué? Porque quizás los hermanos se han ofendido, pero él quiere todavía decirles más. ¿Sí? Miren, la alimentación de aquel que se ha detenido. Dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Qué es esto de leche?
Pablo, cuando llegó a la ciudad de Corinto y empezó el trabajo de evangelización, de establecer el evangelio y de hablarle a la gente de su necesidad de Cristo, él, hermanos, tuvo una gran cosecha y se estableció una iglesia y empezó a enseñarle las verdades espirituales del evangelio a estos hermanos. Pero vio un problema. El problema es que los hermanos no querían más, no querían crecer más. No había en sus corazones ese anhelo, esa necesidad de recibir más de la palabra del Señor. Se habían conformado, hermanos, con la leche. ¿Y qué es la leche? Es lo básico. Es sencillamente lo pequeño, el ABC. Es como enseñarle las letras a un niño. A, E, I, O, U. O todo el abecedario. Eso es leche. Y hay hermanos que se han conformado con eso. Con solo saber algunas cositas de la palabra del Señor. Y querer aplicarlas a toda la vida. Cuestiones muy básicas, cuestiones muy pequeñas, que quieren que sostenga toda una vida. Pero Pablo vio eso en el inicio de la iglesia, pero era algo que todavía estaba presente. Los hermanos no querían crecer. Los hermanos no querían avanzar en su vida cristiana y Pablo se quedó 18 meses allí con los hermanos con el propósito de enseñarles la palabra del Señor. ¿Sí? Y saben, hermanos queridos, hay un distintivo muy importante en el inmaduro. No quiere más de la palabra de Dios. La iglesia puede ofrecer mucho, pero siempre es en vano. Porque el inmaduro no quiere. Se puede dar un taller, se puede dar una clase, se puede tener un instituto, se puede tener un seminario, se puede tener una institución académica que prepare acerca de la palabra del Señor, pero el inmaduro lo ve siempre como un gasto, como una pérdida de tiempo, como algo que no me va a ayudar, como algo que me va a impedir mi crecimiento, porque quizás puedo estar en este lugar, puedo estar en aquel lugar y puedo tener mayores ganancias, mayores beneficios económicos, personales. Y el inmaduro no ve, hermanos, el beneficio de la palabra del Señor y no lo desea. Pablo no podía darle más de la palabra del Señor porque ellos no lo querían. ¿Cómo es su corazón con la palabra del Señor? ¿Se conforma solamente con leer allí una porción, un versículo quizás? Eso es leche. Usted y yo necesitamos profundizar. Necesitamos crecer más en el conocimiento de la Escritura, porque esto nos va a llevar a convertirnos en alguien maduro, en alguien que está avanzando en su vida cristiana. Pero cuando usted y yo hemos dejado de lado, hermanos, la Escritura y de profundizar en ella, la obra se ha detenido. Y no importa lo que usted se llame, lo que yo me llame. No importa el título académico que podamos tener, para Dios, si la obra se ha detenido, para Dios somos inmaduros. Y necesitamos cambiar, hermano. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo quiere llevarnos, hermanos, a profundizar. Él quiere ayudarnos, hermanos, a abrir los cofres de los tesoros, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, y que eso llene nuestras vidas. Él está dispuesto, hermano, pero necesita que nosotros tengamos el mismo corazón. Que nosotros estemos abiertos a decirle, Señor, necesito más de tu palabra. Necesito más de ti, necesito conocerte, necesito profundizar en ti. Pablo dice, odia beber leche y no vianda. ¿Saben lo que es la vianda, hermanos? Las profundidades de Dios. Cuando Pablo empezaba a hablar de esas cosas, ¿sabe qué veía, hermanos, en el rostro de los hermanos? Disgusto. Bostezos. Empezaba a ver allí una actitud de rechazo. Y esa actitud todavía permanecía. Mis hermanos,
No es un juego nuestra vida espiritual, no es un juego nuestro crecimiento espiritual, es vital. Cada uno de nosotros tenemos que abocarnos a crecer espiritualmente y necesitamos, hermanos, de la persona y de la presencia de Dios para ayudarnos en este sentido. Pero sepa que Él está dispuesto. El escritor de los Hebreos dice algo similar. Mire, por favor, acompáñenme a Hebreos 5. Hebreos 5, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y saben, hermanos, el escritor está yendo a fondo, porque él está hablando de verdades muy grandes. Está hablando de Melquisedec, y si usted no sabe quién es Melquisedec, es porque usted está tomando leche. ¿Saben? Él está hablando de Melquisedec y su relación con el Señor Jesucristo. El sacerdocio de Melquisedec es un tipo del sacerdocio eterno de Cristo. Y él dice, yo quisiera hablarles más, quisiera darles más acerca de esta verdad y quisiera profundizar más, pero me he dado cuenta de una cosa, no puedo hacerlo. Y él dice, ustedes deberían ser ya maestros. Y dice algo, después de tanto tiempo. Wow, hermanos. Usted y yo y usted, deberíamos ser ya maestros de la palabra, conocedores profundos de la Escritura. Que nuestras vidas, nuestras mentes estén llenos de las verdades del Evangelio. Ser maestros. Y yo le pregunto a usted, ¿el Señor podría decir eso de usted? ¿Que usted es un maestro, es una maestra? ¿O necesita de leche? Aquel en quien se ha detenido la obra, hermanos, las verdades profundas no son de su agrado. Y no puede tomarlas y no puede digerirlas. Y esto nos lleva a un punto sensible. Dice el escritor, no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sencillamente, hermanos, la falta de crecimiento nos impide tomar decisiones sabias. Nos impide conocer perfectamente qué es bueno y qué es malo. Marcar claramente esa diferencia. ¿Sí? Y es por eso, hermanos, que nuestras decisiones por ahí son bastante livianas en asuntos que son muy importantes. La casa de Dios, hermanos, no es un lugar para optar, para decir voy o no voy. La casa de Dios es un lugar para estar sí o sí. Pero el inmaduro no lo ve así, hermanos. Lo ve como que hoy puedo faltar, hoy puedo dejar de venir, hoy puedo estar ausente, con tal no me va a hacer nada. Miren hasta dónde llega, hermanos, el pensamiento del inmaduro. No me va a hacer nada. Pero cuando nosotros hemos dejado de venir, el maligno empieza a sobarse las manos. Acá hay una presa para devorar, acá hay un candidato para poder
derrotarlo y destruirlo, porque se ha apartado del fuego. Hermanos, la falta de crecimiento nos lleva a ese punto. Y nos involucra en decisiones, hermanos, que luego a la larga se tornan muy conflictivas y muy difíciles de llevar. No hemos metido en cuentas, no hemos metido allí en problemas. Hemos aceptado un trabajo que no era, hermanos, realmente lo que prometía. ¿Y por qué ha pasado eso, hermanos? Porque sencillamente nos falta el crecimiento y somos inmaduros. La leche, hermanos, la leche es necesaria a un cierto tiempo. Pero luego, hermanos, en cada uno de nosotros se ha visto. Hemos cambiado del alimento de la leche a un alimento más sólido. Y ahora, hermanos, comemos bastante bien. Comemos asado, comemos locro, comemos humita, comemos distintas clases de comidas más. Son gratas, las podemos comer porque nuestra vida ha ido creciendo. Lo malo en el sentido espiritual, hermanos, es quedarse allí, pequeño, y estar bebiendo leche. Pablo está hablándole, hermanos, a la iglesia porque él desea que ellos despierten, que consideren la condición, tienen al Espíritu Santo para ayudarles en su crecimiento espiritual. No lo estaban aprovechando. Y esa es la razón de estos problemas tan sensibles que se están presentando en la casa de Dios. Lo tercero que le dice Pablo allí en 1 Corintios es lo que sale de aquel en quien la obra se ha detenido. Pablo le dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es lo que va a producir, hermanos, aquel que no está avanzando, que no está creciendo? Conflicto. Problema. Va a estar disconforme con todo. Va a tener una palabra negativa hacia todo. Va a ser una persona, hermanos, que va a crear bandos. Va a ser una persona necesariamente que va a relacionarse solamente con aquellas personas que le hacen sentir bien. Y la casa de Dios es mucho más que eso, hermanos. La casa de Dios es para crecer, para desarrollarnos espiritualmente y para mirar por las necesidades, no solamente mías, sino de mis hermanos. Y aquel en quien la obra que se ha detenido, hermanos, es siempre un sectario. Siempre anda con la misma persona. Siempre le gusta conversar con la misma persona. Siempre le gusta pasar tiempo con la misma persona. Siempre hace una y otra cosa con la misma persona. Porque esa es su vida, esa es su naturaleza. Usted lo ven en los niños. Los niños siempre andan con las personas que le hacen bien, que los tratan bien, que le dan dulce, caramelos. A esos corren. Esa es mi persona favorita. Con ese quiere andar. Pero aquel que es medio hosco, medio regañador, medio malito, no, los niños corren. No me gusta. No me gusta el pastor porque el pastor me reta. No me gusta el pastor porque el pastor me dice esto y me dice aquello. No me gusta el pastor porque el pastor no me da esto, no me da aquello. La producción, hermanos, de alguien que se ha detenido en la obra es sencillamente eso. Es un conflictivo. Si el problema está comenzando en la iglesia y usted es la razón, quizás hay un corazón inmaduro. Los problemas en nuestra iglesia y en la iglesia de Cristo, donde quiera que pueda estar, en las iglesias locales, hermanos, se deben tratar de manera diferente. Debemos hablar de una manera buena, edificante, una manera en donde el nombre de Cristo sea exaltado, hermanos. Así deben ser tratados todos nuestros asuntos. La obra se ha detenido, Pablo dice. Y lo puedes ver de esa manera. 3 hombres, hermanos.
3 hombres y su relación con el Espíritu. Si nuestra relación es fuerte con el Espíritu Santo, estamos avanzando. Si estamos conociendo más de las verdades del Evangelio, o si nuestra vida está teniendo una relación débil o hasta quizás inexistente con el Espíritu de Dios, pues nuestra vida está detenida, hermano. No estamos creciendo espiritualmente, y el inmaduro es eso. Una persona en donde la obra no está avanzando. Muchas personas, y en especial los especialistas en esto, hermanos, recomiendan que debemos tomar mucha agua, el agua necesaria para nuestro cuerpo. Y esto tiene una relación. El agua, hermanos, tiene mucha relación, según un estudio, con el sueño. Si nuestro cuerpo está hidratado correctamente, vamos a poder reposar y dormir adecuadamente. Hermanos, el agua trabaja en nosotros regulando la temperatura del cuerpo, transportando los nutrientes, eliminando las toxinas. Y durante la noche, hermanos, nuestro cuerpo todavía sigue trabajando en algunos procesos, y el agua le ayuda, por ejemplo, a la regeneración celular y a la desintoxicación. Así que por eso es que el especialista le dice: tome agua. Deje la coquita, tome agua. Ahora, un elemento vital como el agua para nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. Usted y yo lo necesitamos como el agua necesita nuestro cuerpo. Nuestra relación debe ser fuerte con el Espíritu de Dios. Tenemos, hermanos, todas las posibilidades para crear esa relación. Nuestra comunión con Cristo hace que el Espíritu de Dios trabaje sobre nuestras personas. Que el Espíritu de Dios pueda abrir los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Que el Espíritu de Dios empiece a transformarnos a cada uno de nosotros conforme a la imagen de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es poder de Dios. Usted y yo lo necesitamos. No hay vida cristiana posible, hermanos, sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios. El cristianismo no es ritos. Por estar aquí en esta mañana, no es que somos cristianos, hermanos. Por cargar una Biblia Reina Valera 1960, no es que somos cristianos. Lo que nos hace realmente cristianos, hermanos, es el Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros. Usted lo necesita. Yo lo necesito. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, ¿qué es lo que hay? Unidad. Pero cuando falta el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué es lo que hay? División. Cuando estamos creciendo por medio de la obra del Espíritu Santo, el pueblo de Dios es uno. Nos une una misma causa, el nombre de Jesús. Nos une una misma misión, llevar a Jesús al mundo que lo necesita. Pero cuando falta Jesús, hermanos, en nuestras vidas, la división se hace presente. Los pecados empiezan a tomar nuestras vidas y el nombre de Cristo es avergonzado por medio de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida cristiana, hermano? ¿Cómo está nuestro crecimiento? ¿Está avanzando o se ha detenido? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo valoramos, hermanos, la palabra del Señor? ¿Es vital para nuestra relación con Cristo? El conocimiento de las verdades del Evangelio son algo preciado para nosotros. ¿Las queremos tener en nuestra vida? ¿O sencillamente me molesta en mi educación particular y personal? Hermanos, necesitamos crecer. Y recuerde, el Espíritu de Dios está en nosotros para ayudarnos a crecer.